bueno, me quedé específico. Estaba separando las similitudes y diferencias entre Peirce y Saussure Sí, en relación perfecto. con el significado del signo. Sí, ya me acordé. Entonces, ya como hablamos de cómo podemos identificar el significado y el significante en la idea de Saussure, lo hicimos también en la idea de Peirce, ya podemos entender que hay diferencias entre estas dos percepciones de lo que es el signo, pero en cuestión viene siendo totalmente lo mismo, simplemente con ideas diferentes a la hora de presentarlo. Peirce dice que está compuesto de un representante, de un objeto y de un interpretante. El interpretante es un efecto del objeto y el objeto sin el significado no existe. Por lo tanto, al igual que Saussure, que dice que el significado y el significante actúan y coexisten de la misma forma, es por la razón de que sin el significado, si yo digo el significado de el significado se le es puesto, perdón, el significante se le es puesto luego de que tenemos la idea aceptada de lo que es su significado, de lo que es el objeto del significante. Por ejemplo, la casa no se puede inmutar. Es como la idea de Saussure, de que la lengua no se inmuta. La lengua, la inmutabilidad de la lengua, en donde él habla de que la lengua no se inmuta porque la hemos añadido y la hemos aceptado en distintos flagelos de nuestra sociedad. Casa es casa en donde sea. Entonces, dice también sobre la mutabilidad de esto. Hay palabras que por el tiempo, por la sociedad, cambian. Entonces, un ejemplo claro es que antes se decía cajeta y ahora se dice caja. Se decía antes morral y ahora se dice mochila. Entonces, sí hay ambos tipos de cosas. Se puede mutar y no se puede mutar en distintas situaciones, pero en cuestión tienen la misma idea con expresiones diferentes. Ahora sí terminé. Ok, sigo yo. Voy a compartir pantalla. ¿Se me escucha? Ajá. Ok, aquí lo tengo. Saussure y el lenguaje. Bueno, ¿qué pasa? Hemos estado escuchando que Saussure fue un lingüista que revolucionó con su teoría de la semiología e hizo cambiar, o sea, por completo la manera en que se ve el lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Saussure llegó incluso a influir su pensamiento en muchos campos fuera de la lingüística, como la antropología con Lévi-Strauss, el psicoanálisis con Jacques Lacan y filosofía en cuanto a Michel Foucault, por ejemplo. Entonces, antes de pasar a la parte a las hojas que me tocaron, que son bien breves, algo que me ayudó mucho a comprenderlo, que se lo voy a compartir, es ver cómo pensaba Saussure, que era de una manera estructuralista. Por lo que yo empezaré, o sea, compañeros más adelante van a hablar más a fondo de lo que es el estructuralismo, pero yo daré un repaso por encima de qué se trata y en qué consiste. Ok. El estructuralismo. El estructuralismo, si ponemos, por ejemplo, el siguiente ejemplo con, con los Legos, tenemos lo siguiente. Con los Legos uno puede construir muchas cosas, diferentes formas y figuras, diferentes objetos. Entonces, a los niños les encantan porque con los Legos tú puedes construir prácticamente lo que sea. A un estructuralista, si tú le presentas una figura, un objeto hecho a base de piezas de Lego, realmente no le va a interesar mucho porque el estructuralista lo que está, en lo que se enfoca son en las unidades del sistema, que en este caso son los bloques en sí y las reglas de combinación que tienen estos. Por ejemplo, con
con los Legos es súper básico y casi hasta intuitivo, de que los niños lo pueden armar con facilidad. Claro, hay un experticismo ya más adelante, pero es bien básico la regla de combinación que tienen los Legos. Entonces, quizás si tú le presentas una figura de Lego a un estructuralista, su opinión te vaya a terminar decepcionando un poco. Entonces, si pasamos esta idea al lenguaje, tenemos que las unidades del lenguaje son los fonemas o las letras que terminan formando palabras. Entonces, esas palabras como unidades del lenguaje tienen diferentes reglas de combinación, que es la gramática de cada idioma, en la cual organizamos palabras de una forma específica para transmitir oraciones, enunciados y llevar ideas a los otros. Entonces, ¿qué pasa? Que esto incluso sale del mismo lenguaje y, por ejemplo, se puede ver en casi todos los sistemas religiosos, donde, por ejemplo, mirándolos desde arriba, aunque sean diferentes, aunque algunos crean en esto, otros crean en aquello, conservan básicamente la misma estructura cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos que la unidad de un sistema religioso la podemos dividir así a gran escala en tres partes. El ser superior, que es Dios. Tenemos el ser humano finito y tenemos la institución, por ejemplo, social, que vendría siendo la iglesia, la mezquita, etc. Entonces, cada una de estas unidades está regida por diferentes reglas. Por ejemplo, el ser supremo salva, el pecador, o sea, el ser humano finito peca y la iglesia revela. Entonces, ahí vemos que el pensamiento de él, estructuralista, funciona de esa forma. Y así, él pasa luego a hablar de lo que son los elementos del lenguaje. En los elementos del lenguaje tenemos la lengua y tenemos el habla. Cuando hablamos de la lengua, perdón, decimos que es un sistema de diferencia entre signos y que lo podemos visualizar como un almacén, como un armario, así pone este ejemplo el libro, donde hay 1.000.000 de signos que se diferencian entre sí, porque un signo es lo que es por la diferenciación que tiene de los otros, así explica Saussure, y entonces de ese armario, almacén, vamos sacando los diferentes signos y organizándolos de la manera que nosotros queramos, y entonces llegando con esta construcción a un acto de habla, que es el segundo elemento del lenguaje. Entonces, la lengua se le tiene comúnmente conocido como el idioma, y el habla como la comunicación entre personas. Entonces, el sistema es abstracto porque muchos de los conceptos a veces no forman parte del mundo físico y así. Pero es igual que una partida de ajedrez, por ejemplo, que es pocas veces necesario que consultar, por ejemplo, un reglamento para comprobar la validez del movimiento de una pieza. O sea, que las reglas se conocen sin que tengan que ser continuamente tangibles, por así decirlo. Entonces, una última cosa que aparece en las páginas que me tocó leer es que siempre el signo, en el contexto que sea, en la frase que sea, en el sintagma que sea utilizado, tiene que guardar relación con lo que lo precede o sucede. Y un dato interesante es que no fue hasta leer todo esto que yo no había entendido de dónde venía la proveniencia de la palabra sintagma, que viene de la palabra signo. Y bueno, aquí se acaba mi participación.
Yo voy a terminar un poco, sí, lo que, según las páginas que me tocaron, lo de la exposición de Diego, y en referencia a lo que él hablaba del orden de los signos, muchas veces tiene que estar situado a nivel de sintagma en un contexto. Como ejemplifica en el libro, le debo la captura de pantalla, estoy de móvil. En la página 16 y 17 te ponen el ejemplo de el gato se sentó en el felpudo. Tú necesitas establecer un orden para que la frase sea entendible y el signo tenga un significado. También hay un cupo de variaciones por cada sinónimo. En este caso, el mismo gato se podría sustituir por cuadrúpedo, felino y menino. También agregar que generalmente la mayoría de los signos tienen un antónimo. Obviamente en este caso, por ejemplo, sería el perro, la contraparte, pero muchos de los símbolos religiosos tienen una contraparte, digamos, satánica, que también es religioso al fin, pero es su contraparte. Ahora voy a introducir a Charles Sanders Peirce, página 18. Peirce es uno de los científicos, filósofos, humanistas, una de las figuras más relevantes del pensamiento norteamericano, considerado como fundador del pragmatismo y padre de la semiótica contemporánea. Entendía como la teoría filosófica de la significación y representación de los símbolos. Su pensamiento constituye uno de los más ricos y profundos de los últimos siglos. Peirce no llevó para nada una vida académica disciplinada y ejemplar, ni construyó su semiótica de una forma, digamos, metódica, lo cual se debió principalmente a una neuralgia recurrente, trastorno que le provocaba un agudo dolor facial y que, según dicen, se manifestaban ataques de ira y arrebatos emocionales. Se dedicó a escribir afanosamente acerca de lógica y filosofía, corrigiéndose una y otra vez. Muchos de sus trabajos, en muchos casos, no llegaron a ser publicados, y a lo largo de su vida escribió gran variedad de temas, haciendo aportaciones de singular interés en prácticamente todas las áreas que abordó. Dentro de la gran cantidad de escritos que produjo, muchos de ellos realizados con el único fin de ganar dinero para sobrevivir. Se incluyen artículos, conferencias, recensiones para revistas, voces en diccionarios de filosofía, y también publicó a lo largo de su vida obras de carácter científico, como Photometric Research en 1878 y Estudios in Logic en 1883. Bueno, si Lino terminó, creo que me toca a mí. Realmente mi parte básicamente habla de la vida personal de Pierce. Entonces voy a compartir la pantalla ahora. Me avisa si me escuchan bien. Sí. Ok. Bueno, pues como había mencionado Lino, no fue muy distinguido en los estudios y todo eso. Y mientras pasaba a Harvard, él consiguió un trabajo de verano en lo que fue el Departamento de Estudios Geodésicos y Costeros. Para que el que no sepa, o sea, ¿qué es esto? Es una agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que sus actividades se centran en las condiciones de los océanos y de la atmósfera. La NOAA es la que emite como las advertencias sobre condiciones meteorológicas peligrosas y prepara como cartas de mares y cielos, que son las que usan la protección de los recursos oceánicos y costeros. Básicamente es eso, donde él estaba trabajando durante el verano. Él duró un aproximado de 30 años ahí y pudo dar muchas contribuciones a lo que fue la geodesia y las astronomías. Quise agregar las definiciones de cada cosa, por si acaso no lo sabían, pero la geodesia puede significar tanto como divisiones geográficas de la Tierra, como también acto para dividir la Tierra, como por ejemplo, o sea, por propietarios.
Y la astronomía, que la hemos escuchado muchas veces, es como una ciencia que estudia la composición de los astros, su localización y, bueno, las leyes del movimiento. A pesar de todo esto que él pudo aportar durante este trabajo que él hacía, nunca tuvo como la vida académica estable que le habría funcionado mucho en lo que fue a mejorar su escritura. También menciona las páginas mías, como en el 1877 él se separa de su esposa, que se llamaba Sina Fry, y hasta que llegaron al punto de divorciarse. Luego pasaron, en el 1883 vuelve y se casa con una joven francesa llamada Juliette Portulet, y estos se dice que estaban juntos antes de terminar su anterior matrimonio, lo cual hizo mucha polémica porque realmente de ahí se saca eh, supuestamente que por eso se terminó lo que fue su matrimonio anterior. Por acumular tanta polémica en su estilo de vida, realmente era un poquito inaceptable. Le costó su trabajo en lo que fue la Universidad de Johns Hopkins, que aquí él daba lo que era la cátedra lógica. En el 1879 el director decidió ya destituirlo por lo mismo que estaba pasando. Aquí explico, la cátedra de lógica es una materia instrumental cuyo objetivo es que los alumnos puedan analizar argumentos científicos y también que puedan darlo en vista argumentativa para dar alternativas a los problemas que puedan afrontar. Y el alumno puede construir argumentación científica y así pues ir analizando todo bien. Y la Universidad de Johns Hopkins es una universidad privada en Maryland que fue fundada el 22 de febrero de 1876. Y un dato importante es que fue una de las primeras universidades dedicada a la investigación en los Estados Unidos. Bueno, a pesar de todo lo que había pasado y después de él estar en un periodo de historia estadounidense muy importante, él procedió a rebuscar y entonces comenzó a escribir lo que fueron artículos para revistas muy populares. Ya para finalizar, porque mi tema realmente se basaba mucho en su vida personal, yo quise agregar dos frases. Aquí la tengo, que son, por ejemplo, todo lo que la experiencia vale la pena que nos enseña por la sorpresa. Y la identidad de uno consiste en la coherencia. Ahí no lo puedo leer bien. Bueno, la identidad de un hombre consiste en la coherencia de lo que es y lo que piensa. Elegí estas dos porque realmente siento que son muy profundas lo que quiere transmitir, tanto como ser humano y a lo que ha aportado, por ejemplo, a lo que es la semiótica. Y son frases que se han hecho muy célebres por la profundidad que él quiso enfatizar y lo que quiere sintetizar todo esto. Básicamente es algo que me trataba, un poquito de la vida personal de Pierce. Ya la persona que le sigue en las siguientes páginas hablará un poquito más de sus aportes. Ahora iría al grupo 2, ¿no? Sí, yo veo muy bien el primer grupo. Si estuviéramos en persona, pediría un aplauso para ellos, pero como andamos hacia la distancia, mucho Gracias, gracias. Sí, pero me parece sí que tienen. El aplauso se puede dar, no importa. Y lo que no puede son los abrazos. El grupo 2 está listo. Sí. Tiene su orden. Entonces recuerden, el grupo 1 ahora apaga sus cámaras, el grupo 2 las enciende y apagamos nuestro micrófono también para escuchar a nuestros compañeros. ¿A mí me escuchan? Sí. Ok. El grupo 2 empieza con su Lady Alvarado, quien además de exponer algunos conocimientos acerca de Pierre y Saussure, vas a tratar de explicarle estos conocimientos en un cuadro de una pintura. Si me escuchan, por favor. Sí, te escuchamos. Sí. Ok. Como decía, voy a tratar de expresar sus conocimientos de Pierre
en una pintura para que, o un cuadro imaginario en este caso, para que podamos ver los planos en lo que él se refería. Antes quiero agregar que Pierre difería de Saussure porque entendía que sus conocimientos se dejaban ilimitados. Es decir, el signo y el significante, o significante, signo representamen, dejaba mucho a la deriva y había que complementarlos con otros elementos para que se pudiera entender. Y esto lo que creaba entonces era una semiosis ilimitada, es decir, crear signos y representamen para referirse a lo mismo. En el caso ya de su triádica del signo, que es lo más importante en este caso, él también le saca a esos espacios sus propios ADNs. Es decir, la primera parte que es signo representamen, que él la define como la primariedad de su triada, que es el signo representante, el sentido, el sentimiento, el valor, en ese caso. El segundo, que es la secundariedad, que es el objeto o el significante, en este caso, que es la relación física, el objeto físico directamente de lo que estamos representando, de ese sentimiento o esa masa, es como la masa. Y en el tercer caso, ya el interpretamen, que Denzel habló un poquito antes, pero sí explicó bastante bien qué era cada uno de ellos. Él dice que es la relación entre el sentimiento, la parte física y esa persona que puede verlo e interferir mentalmente. A partir de aquí, entonces crea una exposición a un cuadro y sigue exponiendo estos conocimientos. En su cuadro él lo define, cuando un cuadro tiene varios planos, él le llama al primer plano, le llama que es el signo significante. En este caso, el primer plano tendría lo que es la casualidad, que sería como el color que se podrá ver en el cuadro. Imaginémonos que en este momento estamos describiendo el cielo. No sé qué color tendría el cielo en cada lugar que ustedes estén, pero entre oscuro y azul, más o menos. Entonces se viera el azul. Si tuviera alguna mancha más oscura, entonces ese sería el segundo plano. Pero él dice que a ese momento se le llama casualidad, que es el color, en este caso negro. El segundo ya sería la parte de sin signo, es decir, el hecho abrupto, en este caso lo que se puede representar, que más o menos funcionaría como, para que lo tengan más claro, como las leyes de tránsitos, que sería una ley, en este caso sería la astronomía y el telescopio, como estamos mirando, recuerden que estamos mirando al cielo, que va a representar el signo. Y en el caso ya de lo que es la ley de tercera edad, estaríamos viendo al cielo, en este caso, el cuerpo que guía la NASA, en este caso, que sería el cuerpo celeste, que representa el cielo en este caso. En la parte ya del segundo, en la segunda parte, el segundo plano, él le llama plano de secundariedad, que es el representante objeto, y como estamos viendo los planos del cielo, imagínense que por ahí tenemos un sinfín, como le llaman ustedes, de cosas frías, unas fuertes nubes, y entonces ese sería el segundo plano. Y ahí vamos a ver tres cosas fundamentales. Lo primero que vamos a ver es que funciona porque tiene un hecho bruto, en este caso que se llama ícono, índice, en este caso que es la cosa causal. Es decir, si
si está bajo, si está muy profundo, muy alto. El icono, en este caso, que es lo que más se puede, como se decía, que es lo que más se puede aclarar, lo que más se puede ver, que es la relación inmediata de que tú tienes con ese objeto. Y en el caso ya 3, de tercera edad, seríamos lo que estuviésemos viendo como símbolo. Lo que a alguien se le ocurrió que a eso que está allá arriba del infinito, ese espacio, se le llame cielo. Realmente tal vez no tenga una connotación o una explicación, simplemente que las personas se pusieron de acuerdo para llamarle a ese confín que está allá arriba, más allá de nosotros, cielo. Esta parte también tiene otro tercer plano, que sería la ley de tercera edad. Aquí realmente lo que vamos a encontrar en este tercer plano es que también tiene varios niveles, porque él le fue sacando, como le dije, a cada uno el ADN. Aquí vamos a encontrar el rema, o rema sí, sin G, ni R, ni S, solo rema, que significa la casualidad del destino que se representa como una posibilidad del intérprete, un concepto. Es decir, en el cielo está lloviendo, por ejemplo. Y el segundo que vamos a ver es seguido por un hecho abrupto, que es el de ese signo, que es donde el signo se representa el hecho tal como es. Si el cielo está mucho más profundo de nuestros ojos visual, si por si acaso nosotros vemos que pasa la luna más cerca del cielo y lo veamos más cerca, o cuando dice luna menguante o luna en ese aspecto, ya estaríamos viendo ahí los cambios, ¿verdad? Cuando hay luna menguante, me parece que la luna, el cielo se ve más oscuro y viceversa. Si es lo revés, entonces se ve más claro. Y ya lo que tenemos es, por último, el argumento, que es donde Pierre dice que la gente y las personas vemos los hechos como una preposición o una clase. Entre el cielo y el sol a mucha distancia, entre la lluvia que está cayendo de ese mismo cielo y nosotros hay mucha distancia, pesa mucho el agua, o nosotros nos sentimos que este es un hecho que nosotros podemos afirmar que es cierto, que por la profundidad de que la atmósfera esté tan profunda, el agua que cae no cae tan pesada a nuestro cuerpo y por eso podemos resistirlo. Profe, esto es todo de mi parte, sigo con mi siguiente compañera. Perdón, que tenía en silencio. Ok, primero vamos a recalcar lo que es la connotación, es definición comprensiva o intensiva de un término, y la denotación, significado propio de una palabra o una expresión sin matizaciones subjetivas. Yo no sabía si agregar esto que yo voy a decir ahora entre los conceptos principales, pero fue algo que detalló muy bien el autor, así que yo lo voy a poner. Es sobre el destino manifiesto. Fue una frase acuñada en 1845, utilizada por sucesivos presidentes en Estados Unidos en el siglo XIX para hacer referencia a la colonización de un continente y justificarla. Por lo tanto, se puede decir que ese signo, que tiene poder de connotación, al igual que todos los signos, pueden potencialmente invocar la acción de sistemas de signos ya existentes. El mensaje lingüístico, que lo desarrolló, bueno, los próximos conceptos que voy a hablar los desarrollaron lo desarrolló Barthes. Déjenme confirmar si lo estoy diciendo bien. Bueno, yo creo que sí, el profesor me corregirá. Es el mensaje lingüístico, el mensaje icónico codificado, el mensaje no codificado. El mensaje lingüístico son todas las palabras que podemos presenciar en un aviso. El mensaje icónico codificado son las connotaciones de la fotografía, y el mensaje no codificado son las denotaciones de la fotografía. Muchos de mis compañeros ya han hablado bastante de Saussure, ustedes me confirman. Pero yo quiero hablar de un aporte que él hizo. Su mayor aporte fue
constituir la lingüística como una ciencia. Para ello, el primer paso que Sauce debió hacer fue delimitar su objeto de estudio, dejando a un lado lo que él llamara el habla. Esto fue realmente muy criticado porque la gente decía que eso era imposible. Entonces también otro de los personajes que se habló en lo que me tocó a mí fue Barthes, que fue filósofo. Este escribió entre 1954 y 1956 una serie de ensayos llamados Les Lettres Nougettes. Realmente no sé si lo que dije tiene algún tipo de sentido, porque esa parte donde decía el nombre estaba un poco, no se veía bien. Entonces yo puse lo que yo pude sacar de ahí. Una serie de ensayos donde él exponía una mitología al mes, que demostraba principalmente cómo las denotaciones de los signos de la cultura popular delatan connotaciones que son en sí mismas mitos generados por el sistema de signos más amplios que conforman la sociedad. En cada ensayo, Barthes se dedicaba a tomar fenómenos de la vida cotidiana. De hecho, uno de los ejemplos que ponía era striptease y cosas así, y los destruía para demostrar que cada fenómeno estaba cuidadosamente, o sea, lo más obvio que nosotros podríamos tener en la vida, o sea, algo que hacemos todos los días, está cuidadosamente construida. Una ligera relación que tienen Barthes y Saussure es que Barthes hizo realidad el sueño de Saussure, hacer la semiología una ciencia de estudio en general, más allá de la lingüística. La verdad es que mi presentación no es muy larga, pero en reflexión personal yo quisiera decir que la semiología, la semiótica es bastante complicada, ya nos hemos ido dando cuenta a lo largo de la clase, pero algo que yo podría resaltar de lo que me tocó a mí, que se me hizo sumamente sencillo de entender, es la forma en la que Barthes separa los conceptos que dije anteriormente, lo que es el mensaje lingüístico, el mensaje icónico codificado y el mensaje no codificado, para tú poder entender algo tan básico como un aviso, que pensábamos que era simple y sencillo, pero no lo es. Otra cosa, o sea, es simple y sencillo, pero es mucho más sencillo con lo que sacó Barthes. Y otra cosa que quisiera mencionar es algo que pone el libro, o sea, es algo que está ahí, es el ejemplo que nos pone el libro sobre el logo de el estudio de Hollywood, que es el león, que obviamente tenía o sea, tenía un porqué de estar ahí, y dice que este representa al poder. De mi parte, eso es todo. Ok, me toca a mí. ¿Qué hago? ¿Pongo aunque queden 5 minutos o cerramos aquí para empezar otra vez? ¿Dura más de 5 tu exposición? Creo, no sé, no la calculé. No, pues si dura más de 5, entonces a lo mejor es parar para no que no se corte en el medio. Es que en verdad yo no sé, no la calculé, Tú no la calculaste. No, entonces Ve dándole y cuando quede menos de un minuto. cortamos. Exacto. Pues bien, déjame compartir pantalla. Ok, espera.
Ok, continuando con lo que decía Lía de León, por ejemplo. Ok, aquí. En Barthes decía que para el estudio de los signos, la función del lector es significativamente importante. ¿Por qué? Debido a que si el lector no es capaz de darle un significado, no está ahí, pues literalmente el signo no funciona. Entonces, Barthes produjo un mapa del funcionamiento del signo para explicar esto con mayor definición, ¿verdad? Que está el significante, el significado, el signo denotativo, el significante connotativo, el significado connotativo y el signo connotativo. El significado denotativo, para poder funcionar, tienes que estar conformado por un significante y un significado, pero también por un significante connotativo. O sea, que si, lo mismo que yo estaba explicando unos segundos atrás, que sin el lector no es posible que haya que si no se le da el significado correctamente, no es posible, sin un signo no es posible darle un significado. Por ejemplo, con lo de león, si no tiene connotaciones, sin el león no se le puede dar connotaciones del orgullo, ferocidad, etc. Esta parte ya un poquito más complicada, yo la llegué a entender hace unos minutos, en verdad. Y el significante connotativo debe de tener el significado connotativo y para poder producir un signo connotativo. Eso lo que quiero decir es que de acuerdo a los años, o sea, esto redujo, ¿cómo se llama? Esto redujo significativamente los significados de una palabra, pero que al mismo tiempo estos significados varían de acuerdo al tiempo y en el momento que se use, de acuerdo por la cultura, etc. Barthes formaba parte de una corriente, un movimiento, se llama el estructuralismo, el cual se basaba en una idea de Saussure, que decía que se necesitaba la necesidad de crear una ciencia que estudiara los signos. Esta inclusive se parecía un poco, hubieron varias veces que se parecía mucho a la semiología, pero que al final se enfocó más como en la función de los signos, más que en otra cosa, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el Lévi-Strauss,